porque el tiempo siempre va a terminar siendo cortito para la cantidad de puntos precisamente. ¿Okay? Así que nuevamente buenas tardes con todos muchachos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú en este mes de aniversario. Ya no solo ya se va a ir dando las rifas para terminar sorteando el departamento en La Molina, ya la camioneta último modelo marca BMW, ya becas por todo el próximo año. Así que muchachos, esténse atentos a las novedades. Ya todo financiado por los ingresos del tutor Jesús Lima, ¿ya? Así que vamos a trabajar, muchachos y muchachas, lo correspondiente a la clase de hoy, ¿ya? Uy, creo que me he equivocado de PPT, ¿ya? A ver, esa no era acá. A ver, muchachos. One moment, please. Ah, me equivoqué también. Vamos a usar. Ya solucionamos el problema técnico. Así que vamos a compartir ahora sí. Ya muchachos, bueno, esta semana, los temas que vamos a ver están relacionados al periodo del primer caudillo, que en realidad ya hemos comenzado a ver en el momento previo al examen. Bueno, nosotros hemos tenido semana y media de clases, o sea, de receso. No nos hemos visto o no hemos tenido clase hace más de un mes, ya clase. Lo último que vimos, recuerden, fue la etapa final del proceso de independencia y las características generales de la época del caudillismo militar, ¿ya? Vamos a entrar con eso, primero para poder abrir el panorama y comenzar con los datos específicos del día de hoy. Recuerden que cuando el Perú se separa ya de la influencia de la Federación de los Andes y Simón Bolívar en 1827, comienza una nueva etapa llamada con el nombre del primer militarismo. ¿Ya? El primer militarismo, no te olvides, es un periodo que va de 1827 a 1872, donde quienes van a terminar gobernando son los militares, donde teóricamente la institución más poderosa del país termina siendo el ejército peruano. Pero recuerden que dentro de ese primer militarismo hay dos periodos bien marcados. El primer caudillismo militar, y la segunda etapa, que es la prosperidad falaz, que todavía veremos bien. No te olvides que esta primera etapa se caracteriza por una gran inestabilidad política, por los permanentes intentos de golpe de Estado, algunos efectivos y otros frustrados, ¿ya? Pero además de eso, por los cambios en las constituciones y las guerras civiles que se vienen teniendo. No solamente es ello, recuerden que esa inestabilidad estaba ligada al caudillismo, y recuerden que el caudillismo militar va a terminar siendo influyente en ese periodo. Los caudillos terminan siendo personas que vienen teniendo una gran cantidad de personas movilizadas, ¿ya? A su favor, ¿ya? Estos caudillos van a terminar siendo principalmente jefes militares que participaron durante el proceso de independencia, ¿ya? Y que van a terminar teniendo, digamos, gente que pelea con ellos, gente armada que pelea con ellos, y que van a intentar llegar a tomar el control del gobierno muchos de estos personajes, ¿ya? Recuerden, además de la inestabilidad política, hablemos de la debilidad económica que tiene el Perú. El Perú tiene muy pocos ingresos. Los mayores ingresos del Estado provienen del tributo indígena, que no se dejó de cobrar, y además de eso, se me va el nombre, del cobro por aduanas, del cobro por el impuesto al comercio internacional, que es muy bajo, ya que es muy bajo. Además, otro de los puntos políticos importantes, y espero no te olvides, es que el Perú venía teniendo un gobierno pendular, ¿ya? Espero recuerden ese dato. Decía que el gobierno peruano terminaba pasando de una tendencia a otra permanentemente. Había dos tendencias políticas y económicas en el Perú. Por un lado están los liberales y por otro lado están los llamados conservadores. Los liberales, desde el punto de vista político, no te olvides tú, plantean que debe existir una república federal, donde cada departamento cobre sus impuestos y maneje su presupuesto de manera autónoma, lo que dice Lima, que el Congreso debe tener más poder que el presidente, y desde el punto de vista económico, plantean un libre comercio, una apertura del mercado peruano para la llegada de inversiones, préstamos y capitales extranjeros, pero con el objetivo de terminar abriendo también la economía de esos países para vender nuestras materias primas. ¿Quiénes, y no te olvides de este dato,
¿Quiénes eran las ciudades que estaban detrás de las propuestas liberales? Arequipa, de Arequipa, productora de algodón, Cusco y Puno, productoras de lana, productoras de materias primas que terminaban, digamos así, ofreciéndose a Inglaterra, el país más poderoso del mundo, que estaba en plena revolución industrial con la industria textil. Pero así como estaban los liberales, estaba el antónimo, los conservadores, quienes terminan planteando un gobierno o una república unitaria, en donde cada departamento haga lo que dice la capital. Segundo, ya, segundo, donde el poder tiene que estar en manos del presidente por encima del Congreso y donde se plantea una economía proteccionista, donde el gobierno termine cobrando altos impuestos o aranceles para frenar la llegada del capital extranjero poderoso, inglés, con el que no puedo competir, por ejemplo, en la producción de ropa, porque su ropa es más barata, porque se producen gigantescas cantidades por industria, ¿ya? Pero donde sí plantea comercio regional, ya sea interno o ya sea con otros países de la región con condiciones semejantes parecidas, como Argentina, Chile, Ecuador y otros. ¿Okay? No se olviden, recuerden que este gobierno pendular que te digo no es pacífico, ¿ya? No es pacífico. La MAR tiene un gobierno con una tendencia política liberal, pero va a ser sacado del gobierno por Gamarra mediante un golpe de Estado. Orbegoso, liberal, apenas llega al poder, deshace todas las medidas hechas conservadoras hechas por Gamarra. Salaverry, conservador, da un golpe de Estado contra Orbegoso, pero se produce una guerra civil del cual deriva la Confederación Peruano-Boliviana, de tendencia liberal, y luego viene la anarquía con un caos político tremendo. Esto es lo que tenía el Perú durante ese periodo, y lo que vamos a ver el día de hoy son gobiernos. Son los primeros gobiernos de este periodo. Vamos a hablar del gobierno de José de la Mar, el primer gobierno de Gamarra, el gobierno Orbegoso, el pequeño gobierno transitorio en guerra civil de Salaverry y la Confederación Peruano-Boliviana. Son 5 momentos que tenemos que mencionar en este periodo de hora y 20 de clase que nos queda. ¿Okay? Vamos entonces a comenzar. José de la Mar. José de la Mar, el personaje que aparece ahí en la imagen, no es un personaje nuevo. Él ya había sido parte del gobierno, de la junta gubernativa que asume el poder durante el primer Congreso peruano y que tuvo como tarea derrotar a los españoles en el sur del país. Recuerden que esa junta gubernativa fracasa en la llamada primera campaña de puertos intermedios y por eso es que la MAD es retirado del gobierno junto con la junta gubernativa por un golpe de Estado dirigido por Santa Cruz llamado como el motín de Balconcillos. Ahora, recuerden el escenario político que te había pintado. Recuerden que cuando Simón Bolívar crea la Federación de los Andes, ¿ya? Los países que la conformaban eran Gran Colombia, Perú y Bolivia. Pero en los actuales países de Colombia, con Nariño, Venezuela, con Santander, Perú, con Vidaurre, con Luna Pizarro, no estaban de acuerdo con el poder centralizado en manos de Simón Bolívar y comienzan a reclamar, ¿ya? O a oponerse al mismo. Y eso va a terminar generando una serie de discordias. Bolívar se retira del Perú hacia la Gran Colombia a intentar poner orden en ese territorio y deja en el gobierno a Andrés de Santa Cruz. Pero Andrés de Santa Cruz escucha al Congreso peruano que le dice, Bolívar en el Perú era dictador, nosotros le dimos el cargo, pero ante su ausencia el gobierno tiene que regresar al Congreso. Y Santa Cruz lo permitió. Cuando el poder regresa al Congreso, hay que tomar en cuenta que el Congreso peruano de aquel entonces era un Congreso de tendencia liberal. ¿Ya? Es decir, los congresistas eran principalmente de la tendencia liberal, repito, más poder para el Congreso, descentralismo y economía abierta al mercado internacional. El presidente del Congreso era Francisco Javier de Luna Pizarro, arzobispo de Lima y el líder de los liberales en Perú. ¿Ya? Y lo que querían los liberales era no solamente tener el control del poder legislativo o Congreso, sino que también querían tener el control del poder ejecutivo, de la presidencia de la República. Pero había un problema. Quienes terminaron, digamos así, siendo las figuras principales que querían tener el control de la presidencia de la República, terminaban siendo los siguientes personajes. Eran Agustín Gamarra, Andrés Santa Cruz, Antonio Gutiérrez de la Fuente y José de la Mar. Los 4 terminaban siendo caudillos que habían ganado renombre en la lucha de independencia y los 4 eran conservadores. Los 4 eran conservadores. ¿Ya? Entonces, un Congreso liberal opositor a los conservadores tiene que escoger al presidente de la República. ¿Ya? No hubieron votos populares, ¿ya? Sino que el Congreso, en representación del pueblo, escogerá al presidente.
De estos cuatro, el Congreso Liberal decide que el mejor candidato o la persona más conveniente para el Congreso, para que sea presidente de la República, es José de la Mata. ¿Por qué José de la Mata? Porque si bien era conservador, este personaje ya había gobernado, sabía de las dificultades de gobernar, y era un personaje con el que se podía conversar, negociar, llegar a acuerdos políticos. ¿Ya? Los otros no, los otros eran conservadores, caudillos conservadores más radicales, más cerrados precisamente una negociación, y por lo tanto Lamar era el más idóneo. ¿Ya? Cuando se establece el nombramiento de José de Lamar, se llegó a un acuerdo con él, y eso es lo que te estoy poniendo en la diapositiva. ¿Cuál termina siendo el acuerdo? El acuerdo es que el presidente, Lamar, establecerá el modelo económico. Tomando en cuenta que él es conservador, ¿qué modelo económico va a terminar estableciendo? ¿Libre comercio o proteccionismo? ¿Ya? A ver, dime tú, ¿ya? Dime tú. ¿Cuál es el modelo que va a terminar estableciendo Lamar en el tema económico? ¿Proteccionismo o libre comercio? ¿Ya? A ver, somos 31 alumnos en sala, solamente hay una respuesta, debería haber ya 5, 6, 7, ¿ya? A ver, van 3, sigue reventando el chat, ¿ya? Sigue reventando. Van 4, ya quiero 7 antes de seguir con la clase, o si no comienzo a preguntar uno por uno, ¿ya? José de la Mar, ¿de qué tendencia económica defenderá? ¿El libre comercio o el proteccionismo? Y la respuesta termina siendo, ya, a ver, y la respuesta termina siendo proteccionismo, no libre comercio. Él es conservador, no te olvides. Liberales, libre comercio. Apertura del comercio peruano para atraer el comercio internacional, sobre todo inglés, y que se vendan sus productos como lana y algodón hacia afuera. Los conservadores piden proteccionismo, subir los aranceles, evitar la llegada de capital extranjero. Ya no te olvides tú. Entonces, la mar conservador va a terminar teniendo una economía proteccionista, ya proteccionista. Entonces, el Congreso va a dirigir la línea política, mientras que la mar dirige la línea económica, el Congreso dirige la vía política. Y este Congreso, por lo tanto, va a establecer una línea política liberal. ¿Qué implica eso? Poder para el Congreso y además de eso, una descentralización, que las decisiones no las tome Lima, sino que los departamentos terminen teniendo más autonomías. ¿Cuáles son las medidas más importantes? Lo que te acabo de decir. La mar conservadora establece medidas económicas proteccionistas. Aranceles relativamente altos, ya se le va a terminar poniendo límites a la llegada de inversiones extranjeras, ya, pero lo más importante es una nueva constitución. Tenemos una constitución del año de 1828, ya 1828, y es una constitución de corte liberal. Es la tercera constitución del país, y eso hay que tenerlo mucho miedo. El Perú se había independizado de España en 1821. Teníamos 7 años y ya tenemos 3 constituciones. 3 constituciones. Eso es bueno o malo, eso es malísimo. ¿Ya? ¿Qué cosa es una constitución? La constitución termina siendo las reglas del juego, ¿ya? Las reglas del juego para el modelo económico, el modelo político, el modelo social, el modelo educativo, el modelo laboral. Son las reglas del juego. ¿Ya? Se supone entonces que todos debemos entrar al juego sabiendo qué reglas van a tener. ¿Ya? Entonces, el problema era que se venían cambiando permanentemente las constituciones. Esta constitución de tendencia liberal tomará el modelo de la Constitución de los Estados Unidos. Recuerden, por historia universal, que Estados Unidos es una república federal. ¿Ya? Una república federal. ¿Qué significa? Estados Unidos está dividido en estados. Cada estado viene teniendo sus gobernadores. Cada estado cobra sus impuestos, maneja su presupuesto. Pero a pesar de tener su cierta autonomía, los estados reconocen un presidente, un congreso, un ejército, una constitución. ¿Ya? Y lo mismo que pasaba acá. Si es que Estados Unidos tenía una república federal y los liberales tienen esa idea, entonces tomaron el modelo de la constitución de los Estados Unidos, un país avanzado, y lo terminaron aplicando en nuestro territorio. Profe, ¿era la medida más acertada? Yo te diré que no, ya te diré que no. ¿Y por qué no es la medida más acertada? Porque no es que porque tomemos las leyes del país más avanzado, nos vamos a convertir en el país más avanzado. Al contrario, sus leyes han terminado naciendo de estos países de la observación de su realidad y por lo tanto medidas adecuadas para su realidad. En cambio, en nuestro caso, terminan siendo leyes que han terminado siendo copiadas de una realidad muy diferente a la nuestra. Termina siendo el problema de esta y de la mayoría de nuestras leyes que tenemos en el país. Bueno, salgamos del caso. No te olvides, ¿eh? Congreso liberal,
ya, Congreso liberal, presidente conservador, pero se hace un acuerdo. El presidente toma las medidas económicas y se aplican medidas proteccionistas, el Congreso toma las medidas políticas y establece una constitución liberal. Hasta ahí todo anda relativamente bien, ¿ya? Todo anda relativamente bien. Pero la cosa cambia en algunos aspectos. Por ejemplo, muchos celebraban todavía el hecho de que habíamos alcanzado consolidar nuestra independencia con Simón Bolívar, ¿ya? Pero no toda la población estaba de acuerdo con el proceso de independencia. ¿Por qué? Porque la independencia no era beneficiosa para todos. Profesor, había gente que se perjudicaba con la independencia, por supuesto que sí, ¿ya? Por supuesto que sí. ¿Y quién era ese, por ejemplo, profesor? Bueno, para eso hay algunos casos emblemáticos. Y uno de estos casos, ¿cuál termina siendo el caso de los iquichanos. A ver, profe, ¿qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? Mira, Iquicha, ¿ya? Iquicha es un centro poblado de la zona de Huanta, en Ayacucho. En Ayacucho. Iquicha era, en la época del virreinato, una tierra realenga. Era una tierra que le pertenecía al rey. Ya era una tierra que le pertenecía al rey. Y como era una tierra del rey, ya, pues el rey no se va a pagar impuestos a él mismo, ¿ya? Porque los impuestos en el virreinato eran hacia la corona. Entonces, como no pagaba impuestos, ya, como no pagaba impuestos, la gente que vivía en ese lugar tampoco pagaba impuestos, ya. Entonces, la población de Iquicha, como de varios otros poblados más, en la época del virreinato terminaban teniendo ciertas ventajas. No pagaban el tributo indígena que sí pagaban otros pobladores. Entonces, cuando se produjo la independencia, para ellos no fue buena, ¿ya? Repito, para ellos no fue bueno, ¿ya? Y no fue bueno, ¿por qué? No fue bueno, ¿por qué? Porque en el virreinato no pagaba tributo indígena, pero ahora con la república, que se supone que es para mejorar, yo tengo que pagar tributo. Es más, Simón Bolívar cobró doble tributo indígena a aquellos indios que estaban del lado de las fuerzas realistas o de las fuerzas pro-virreinales. Así que la población de Iquicha, molesto con la República, que no los beneficiaba, pedía la restitución del virreinato. Y se produjo un levantamiento armado, la rebelión de los iquichanos. Esa rebelión no terminó durando mucho tiempo. El gobierno la terminó develando rápidamente, la terminó reprimiendo rápidamente, pero recuerden ustedes que ya había una, ya había una muestra ya de oposición precisamente al gobierno. No te olvides, ya no te olvides. Sigamos con el gobierno de José de la Mar. Mira, durante el gobierno de la Mar vamos a terminar teniendo un problema, ¿ya? Y ese problema termina siendo la Federación de los Andes. Eso ahora aguanta, ¿qué es eso? Repito, la Federación de los Andes termina siendo ya la unión de la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Ya, no se olviden ustedes. ¿Ya? Pero recuerden que el Perú se separa en el año 1827. ¿Ya? Y sin la presencia de Perú, la Federación de los Andes en realidad no terminaba teniendo real existencia. El Perú terminaba siendo el puente entre la Gran Colombia y Bolivia. Sin Perú, la Federación de los Andes no tiene fuerza. ¿Qué sucedió? La Gran Colombia en el norte y Bolivia en el sur no, nos presionaban, ¿ya? La Gran Colombia y Bolivia nos presionaban, ¿ya? Nos presionaban. ¿Por qué? Porque querían que Perú retorne a la Federación de los Andes. La presión era una presión comercial, era una presión diplomática, era una presión política, ¿ya? Pero no había una guerra, ¿ya? No había una presión militar. Pero, si bien ellos no nos atacaron, el Perú comenzó a atacar a esos países, repito, por la presión que ellos nos terminaban ejerciendo. La primera guerra que el Perú va a terminar teniendo ya durante este periodo es la guerra contra Bolivia. Pero hay una cuestión que es muy especial. ¿Ya? El Perú no le hace la guerra a Bolivia. Profesor, ¿cómo que no? No está diciendo que hay una guerra contra Bolivia. Es que acá está un dato en particular. No es el Estado peruano quien le hace la guerra a Bolivia. Terminan siendo un caudillo, ¿ya? Un caudillo. Un personaje, ya un militar con renombre, como era Agustín Gamarra, organizó sus tropas desde Cusco y terminó invadiendo el territorio de Bolivia, ¿ya? No se olviden de eso, ¿eh? Gamarra organiza sus tropas y ataca, ¿ya? Y ataca al territorio boliviano, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Gamarra invade el territorio boliviano, derrota en la batalla de Piquiza, si no me falla la memoria, ¿ya? ¿Ya?
ataca precisamente al territorio boliviano, ¿ya? Derrota al presidente Sucre, lo bota del gobierno y lo bota de Bolivia a él y a sus tropas, ¿ya? A él, a sus tropas, quienes se van hacia la Gran Colombia. Y Gamarra, victorioso, va a terminar nombrando a su amigo de la infancia, Andrés de Santa Cruz, de madre aymara, por lo tanto boliviana, ya boliviana, como presidente de este país, ya Andrés de Santa Cruz. Ahora, recuerden, esto es política, no, profesor, es guerra, tú me acabas de decir que es un conflicto. Sí, pero es que los conflictos no se hacen por las puras. Yo no ataco a un país, yo no ataco a otra región por las puras. Algún beneficio debo obtener, ¿ya? Agustín Gamarra tenía la ambición, ya tenía la ambición de ser presidente del Perú, pero tenía una ambición más grande. Él quería él quería unir a Perú y a Bolivia en lo que posteriormente llamaremos con el nombre de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿ya? No se olviden ustedes, ¿ya? ¿Ya? No se olviden ustedes. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Cuando hablamos de la Confederación, cuando hablamos de esta propuesta, recuerden, Gamarra apoya a Santa Cruz, le da el gobierno de Bolivia, pero con un objetivo. El objetivo es, mira, yo te estoy convirtiendo en presidente de Bolivia. A futuro, yo quiero unir Perú y Bolivia. Cuando tú me des el favor de ser gobernante, me vas a pagar el favor estableciendo una alianza con el Perú y estableciendo la confederación. Ese era el objetivo que Agustín Gamarra terminaba teniendo y por el cual hizo él. Repito, cuando Gamarra invadió Bolivia y sacó a Sucre, Sucre, la mano derecha de Simón Bolívar, ya de Simón Bolívar exige evidentemente venganza, ¿ya? Y Simón Bolívar va a terminar desde la Gran Colombia declarándole la guerra al Perú, ¿ya? Declarándole la guerra al Perú. Entonces, se produce un nuevo conflicto, el conflicto contra la Gran Colombia. Apenas la Gran Colombia nos declara la guerra, el Perú decidió atacar por mar, ya por mar, a través del almirante Guise, desembarcando en el Golfo de Guayaquil, ya, y por tierra, a través del propio presidente, Lamar, avanzando precisamente desde la zona de Tumbes hacia lo que hoy vendría a ser el Ecuador en el territorio de la Gran Colombia. Atacamos por mar y por tierra, ya, por mar y por tierra. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? En el caso de ir atacando por tierra, sucedió un acuerdo especial. Mira, nosotros fuimos avanzando por el territorio del Ecuador actual, y cuando entramos al 30% del territorio ecuatoriano nos sorprendimos de que la Gran Colombia no envía tropas para terminar frenándonos. Nosotros nos sentimos ganadores. Cuando estamos al 40%, consideramos de que la Gran Colombia nos tiene miedo y por eso nos está viniendo a atacar. Cuando llegamos a la mitad de lo que vendría a ser el Ecuador, aparecieron las tropas de la Gran Colombia, ¿ya? Y cuando aparecieron, comenzaron las batallas. Profesor, ¿por qué esperaron ellos que avancemos tanto? Para que no tengamos capacidad de retorno, para que no regresemos al Perú a reorganizar tropas y obtener recursos para el conflicto. Permitieron, es como un cocodrilo, ¿ya? Los cocodrilos a veces terminan abriendo la boca, ¿ya? Y la gente así como jueguito termina poniendo un dedito, ¿eh? Y saca el dedo, ¿no? Como para que no me muerda. Y como no me muerde un dedo, entonces meto la mano y el cocodrilo te está mirando. Sigue haciendo tu payasada nomás, ¿ya? Es como, no te muerde una mano y te estás metiendo un poquito más, hasta que te duele el brazo y te viene masticando y no tienes posibilidad de retroceder. Es lo mismo que terminó haciendo la Gran Colombia. Nos permitió que nos sintamos ganadores, ¿ya? Y luego nos terminó atacando. En las batallas que se van produciendo, el Perú va ganando, ¿ya? Hasta que se produce una batalla llamada la Batalla de Tarqui. La batalla de Tarqui, ya la batalla de Tarqui es especial, porque el Perú la ganó. El Perú ganó la batalla de Tarqui contra la Gran Colombia, pero la cantidad de tropas que nos terminaban quedando ya eran muy reducidas, y por lo tanto Simón Bolívar, ya, o el gobierno de José de la Mar entendió de que de seguir en la batalla, ya íbamos a terminar perdiendo, y por lo tanto era necesario pactar la rendición, A pesar de la victoria en la batalla de Tarqui, repito, ya se va a terminar rindiendo el ejército peruano y se va a terminar estableciendo un acuerdo llamado con el nombre de el Convenio de Girón. Ya, así se llama este acuerdo, el Convenio de Girón. Ya, no te olvides tú. Cuando hablamos del Convenio de Girón, muchachos y muchachas, ya hay que tomar en cuenta ciertos elementos importantes a considerar. Ya, y en el Convenio de Girón,
Un Perú, digamos así, que reconoce que ya no va a poder seguir peleando, ya termina aceptando haber invadido la Gran Colombia y por lo tanto que se tiene que retirar de ese país. ¿Ok? Eso es lo que se hace en el convenio de Ginebra, ¿ya? Pero además hay un segundo punto que termina siendo importante, ¿ya? Importante. Que la Gran Colombia le plantea al Perú que no está de acuerdo con los límites fronterizos que terminan teniendo y que por lo tanto se tenían que sentar a negociar el tema de las fronteras. Repito, un Perú derrotado tiene que firmar precisamente ese acuerdo y acepta las dos condiciones. Nos retiramos de la Gran Colombia y tenemos en algún momento que conversar por el tema fronterizo. Mientras que la MAR estaba firmando este acuerdo, en Lima, un oficial llamado Gutiérrez de la Fuente, en nombre de Agustín Gamarra, va a terminar dando un golpe de Estado, ¿ya? Y Gamarra llega a Lima, dejando precisamente el campo de batalla en el norte, llega a Lima y termina asumiendo el control del gobierno. Gamarra argumenta que se ha terminado perdiendo la guerra. ¿Por qué? ¿Ya? Por culpa de José de la Mar. ¿Ya? José de la Mar no solamente es un militar ineficiente, sino que también va a terminar planteando que se pierde la guerra, y sobre todo porque la Mar no es peruano. ¿Ya? La Mar no es peruano. Creo que eso es cierto. Pero la Mar había nacido en Cuenca. Cuenca es del actual país de Ecuador y Ecuador pertenece a la Gran Colombia. Eso es cierto, ya eso es cierto, pero hay que tomar en cuenta otro dato más. Recuerden que durante la lucha de independencia no existía, ya no existía el peruano, el ecuatoriano, el colombiano, el boliviano, el chileno, solamente eran todos patriotas contra las fuerzas realistas, ¿ya? Pero repito, Gamarra utiliza un discurso, un argumento nacionalista, patriotero, diciendo, él se deja vencer porque no es peruano, porque él es de la Gran Colombia, había su libertador y se sometió a él. Pero si hubiese estado dirigiendo la lucha yo, un peruano, como Agustín Gamarra, pequeño, entonces hubiese defendido a la patria hasta mi última gota de sangre. Repito, todo eso termina siendo puro flor. Es el pretexto que va a terminar poniendo Gamarra para poder asumir la presidencia de la República durante este periodo. No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. Entonces, bajo ese argumento, Gamarra es ahora el nuevo presidente de la República, ¿ya? Gamarra, como lo vamos a ver por acá, ¿ya? Agustín Gamarra termina siendo presidente de la República por primera vez entre el año 1829 y 1833. Y hablamos de un primer gobierno porque recuerden que va a haber un segundo después de la Confederación Peruano-Boliviana. Agustín Gamarra es totalmente conservador, ¿ya? Totalmente conservador, en el ámbito político y en el ámbito económico. ¿Ya? En el ámbito político, más poder para el presidente, ¿ya? Más poder para el presidente. En el ámbito económico, sus medidas van a terminar siendo proteccionistas, ¿ya? Proteccionistas. Es más, como les pongo por acá, él va a terminar subiendo los aranceles, pero de una manera gigantesca, ¿ya? Como no se habían visto antes, ¿ya? Gamarra va a terminar planteando, ¿ya? Aquel producto que no se produzca en el país, ¿ya? Que no se produzca en el país y que llegue desde el extranjero, le voy a poner 90% de aranceles. 90% de aranceles. Pero en castellano, ¿qué significa eso? En castellano significa que, por ejemplo, nosotros no producimos maquinaria, en Inglaterra sí. Si Inglaterra nos termina vendiendo una máquina para poder producir ropa, ¿ya? Para poder producir ropa, entonces, ¿qué va a pasar? Si la máquina cuesta 10.000 libras esterlinas, ¿ya? Le va a tener que pagar ese empresario al Estado peruano 90% sobre el precio de venta de intereses. Es decir, 10.000 más 9.000. 19.000 libras costará una máquina. ¿Ya? Pero, si nos quieren vender productos que nosotros sí producimos al interior del país, no se va a terminar cobrando 90, sino 200% de intereses. Pero un ejemplo termina siendo el caso de la ropa. Inglaterra produce ropa a través de sus máquinas, a través de la industria que ha producido, y en el Perú hay talleres artesanales, manufactureros, hechos a mano de producción de ropa, ¿ya? La ropa inglesa cuesta menos, porque se produce rápido a través de las máquinas, con menos costos y en menos tiempo. Y además porque produce muchísimo más para poder vender al mundo entero. En el Perú se produce a mano. Mientras que una máquina hace 10 chompas, ya un tejedor hace una. Ya hace una. Eso es algo precisamente contra lo que no se podía competir. Una chompa peruana de buena calidad, hecha de un buen algodón, terminaba costando
200 soles y una chompa inglesa hecha de una buena calidad, pero hecha a través de máquinas costaba 100. Evidentemente la gente va a preferir comprar la de 100 a la de 200. Profe, no, yo compro la de 200, profe, porque yo tengo plata, porque yo soy de la corporación, alguien en Agustino, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Hay gente que termina prefiriendo los productos exclusivos y eso está bien, ¿ya? Es su deseo de consumo, es su deseo de consumo. No hay ningún problema con eso. La cuestión está en que la mayoría de la población va a terminar prefiriendo precio por encima de calidad, ¿ya? Entonces, los productores locales no podían competir contra el precio inglés, repito, porque se terminaba siendo más barato. ¿Qué hizo el gobierno con una economía, una medida proteccionista? Subió los aranceles. Repito, ahora, si la chompa inglesa costaba 100, tenía que pagar 200 de impuestos y al final costaba 300. Era mejor comprar una chompa peruana de 200 que una chompa inglesa de 300. Con estas medidas, repito, de los aranceles tan altos, lo que hace el gobierno de Gamarra es espantar a los comerciantes ingleses. Y acá hay que tomar en cuenta una cuestión importante. A ver, a ver, una preguntita. Imaginemos que alguno de ustedes o de su familia termina teniendo, no sé, ya vamos a poner así, termina teniendo una tienda que termina vendiendo pollo, ¿ya? Que termina vendiendo pollo. Y ustedes tienen una vecina que termina vendiendo, no sé, chancho o carne, ya vamos a poner así. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un negocio y dicen, ¿sabes qué? Caserita, yo quiero terminar haciendo, no una pollada para poder ganar fotos, quiero hacer una parrillada. ¿Conoce usted a alguien que me pueda terminar vendiendo carne? ¿Ya? Le digo, ah, sí, pues mi vecina tal, que siempre termina así, ella se vende buena carne, de buena calidad, ¿ya? Entonces yo la mando con mi casera, bacán, ¿ya? Pero, la señora esta, a la que yo le echo el favor, ¿ya? Ella vende su carne y luego viene un cliente un día y le termina diciendo, ¿tú conoces a alguien que termine vendiendo pollos? Y ella en lugar de decir, sí, la que terminó hablando bien de mí, dice, no, no conozco a nadie, ¿ya? Este, este comprador se acerca donde la señora está pollera, buscándola y le dice, señora, uy, mira, felizmente que la encontré porque nadie me dio referencia. Yo compraba carne ahí donde la vecina Luchita, ya, pero nadie me dijo que usted vendía pollo. Pero qué raro, si es mi vecina y siempre nos oíamos. Ah, no sé, me dijo que no conocía a nadie. Entonces, a partir de ahora, tú en venganza no vas a terminar haciendo publicidad a la carnicería de tu vecina porque no te quería ayudar a ti. Profesor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿De dónde sale tu propuesta? Ah, es que eso es lo mismo que pasó con Gamarra. Piensa en el comerciante inglés. Gamarra le ha terminado poniendo, el presidente de Gamarra le ha puesto tantos impuestos a los comerciantes ingleses que no van a poder vender sus productos acá. Inglaterra, ¿qué va a hacer en venganza? Ah, simple. Si yo no voy a ganar plata vendiéndote, entonces tampoco te voy a hacer ganar plata comprándote. O sea, si yo no me beneficio de ti, ¿para qué te voy a beneficiar a ti? ¿Ya? Así que, así como al Perú le terminó cerrando las puertas al comercio con Inglaterra con sus altos impuestos, Inglaterra también decidió no comprar productos peruanos. ¿Eso a quién perjudicaba? Eso perjudicaba principalmente a los vendedores de lana y algodón. Los vendedores de lana y algodón estaban en las ciudades de Arequipa, Cusco y Puno y ellos eran liberales. Gamarra conservador, los opositores liberales, Gamarra acaba de perjudicar no solamente a Inglaterra, sino acaba de perjudicar principalmente a los liberales peruanos. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Ya que sucedió, como los liberales se han visto muy afectados con la medida de Gamarra, los liberales odian a Gamarra y lo van a querer sacar del gobierno, sea como sea. ¿Ya? Uno de los personajes que destaca dentro de este objetivo termina siendo Francisco de Paula González Vigil. Francisco de Paula González Vigil terminaba siendo congresista, ya de tendencia liberal, arequipeño, además de eso era sacerdote, y va a terminar siendo el más duro opositor del gobierno de Agustín Gamarra. ¿Ya? Todo el mundo sabía que cuando él levantaba la mano en el Congreso es porque iba a hablar algo en contra de Gamarra. Y tenía una frase ya que ya lo hacía característico. Su frase era, yo debo acusar, yo acuso, y comenzaba todas las críticas contra el gobierno de Gamarra, acusándolo de dictador, acusándolo de afectar el comercio de los peruanos, acusándolo de corrupto. Todas las acusaciones más graves contra Gamarra es haber usado su cargo de gobierno para beneficio propio. Gamarra era dueño de talleres textiles de producción de ropa. Y Gamarra gana, entre comillas, un contrato para terminar produciendo el uniforme del ejército peruano.
O sea, él siendo presidente firmó un contrato consigo mismo para terminar ganando plata vendiendo un uniforme al ejército. Y eso es una de las denuncias que hace Francisco de Paula González Vigil. ¿Ya? Así que va a ser un duro crítico del gobierno desde el Congreso este personaje. ¿Ya? Pero no solamente hay una oposición del Congreso y críticas al gobierno de Gamarra, sino que el mayor de los problemas es que Gamarra tiene un gobierno súper inestable, sobre todo porque por los diferentes intentos de golpe de Estado. Contra Gamarra van a terminar pesando 17 intentos de golpe de Estado durante ese periodo. 17. Si su gobierno duró 4 años, en promedio, ya en promedio al año, habían 4 intentos de golpe de Estado por parte de los liberales, quienes no lo querían. Repito, ¿por qué no lo querían? Porque los liberales se ven perjudicados por Gamarra. ¿Ya? Entonces, cuando mis intereses se ven perjudicados, yo voy a decir, ese presidente es malo. ¿Ya? Ese presidente es malo. Si ese presidente hace lo que yo quiero y beneficia mis intereses, ese presidente tiene que quedarse para toda la vida. ¿Ya? Luego estás hablando de Castillo y del Congreso actual, más o menos, ya más o menos. Yo no soy castista para nada, pero son los intereses quienes terminan moviendo todas las críticas, por si acaso. Ya, por si acaso. Ahora, ¿qué va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? Bueno, a pesar de los 17 intentos de golpe de Estado, ya, Gamarra logra mantenerse en el poder. Recuerden eso, ¿eh? A pesar de los intentos de golpe de Estado, Gamarra logra mantenerse en el poder. El gobierno no tenía mucha plata, toman en cuenta eso. ¿Por qué? Porque no hay mucho comercio internacional, porque no hay muchas nuevas empresas, porque no hay muchos puestos de trabajo. ¿Ya? Pero a pesar de todo eso, ¿ya? A pesar de todo eso, tomen en cuenta que Gamarra va a terminar teniendo, ¿ya? Gamarra va a terminar teniendo fuertes ingresos económicos, va a tener muy pocos ingresos económicos. Con esa poca plata que tiene, Gamarra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que permanentemente comprar armamento para mantenerse en el gobierno contra los intentos de golpe de Estado. A pesar de que no pudieron sacarlo, no importa. Ya le hicieron los liberales suficiente daño a Gamarra. ¿Por qué? Porque en política depende mucho el tema de la percepción. ¿Ya? No importa lo que hagas, importa lo que parece ser. ¿Ya? Lo que parece ser. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Gamarra va a ser el gobernante, ya Gamarra va a ser el gobernante, pero la gente, sobre todo en Lima, que va a terminar bien. No hay negocios, no hay trabajo, no hay dinero, hay constantes conflictos, hay constantes conflictos. Por lo tanto, no solamente Gamarra, los conservadores terminan siendo corruptos, malos e ineficientes. Entonces, un nuevo gobierno conservador, la gente no lo termina poniendo en sus expectativas. Repito, los liberales no pudieron tumbar a Gamarra, pero debilitaron su imagen para que los liberales puedan tener el camino para gobernar en un próximo periodo. Siguiente caso. Temas internacionales, ¿ya? Temas internacionales. Hay dos, tres puntos, ¿ya? Que quiero terminar tomando en consideración. El primero de estos termina siendo el caso de la Confederación. No te olvides, Gamarra como caudillo dio un golpe de Estado, o hizo un ataque sobre Bolivia y puso a Santa Cruz. Ahora Gamarra ya cumplió su objetivo, ya es presidente del Perú y quiere establecer la Confederación con Bolivia. Había producido un problema. Andrés Santa Cruz, caudillo, ya militar, conservador, al igual que Gamarra, había cambiado de posición política. Ya no era conservador, ahora era liberal. O sea, ¿por qué cambió de postura? Lo que pasa es que Lamar se dio cuenta de algo. Ya Lamar se dio cuenta de algo. Lamar decía, siendo Bolivia un país altiplánico, teniendo salida al mar, ya tenía salida al mar, pero sin un fácil acceso a esa región, no le conviene ser un país cerrado, con una economía cerrada proteccionista. ¿Y por qué no le conviene? Porque si no su comercio sería nulo. Al contrario, lo que hay que hacer es bajar los impuestos y atraer el comercio internacional, es lo que Santa Cruz entendió. Entonces, Santa Cruz ahora, librecambista en su idea económica y Gamarra proteccionista, no iban a terminar poniéndose de acuerdo. O sea que Santa Cruz le dijo no a la propuesta de la Confederación de Gamarra. Hubieron enfrentamientos diplomáticos y hasta militares, ¿ya? Pero que no culminaron en guerra. ¿Ya? Que no culminaron en guerra. Entonces, se terminó no logrando la Confederación Peruano-Boliviana durante este periodo. Hay dos acuerdos internacionales que son importantes. Uno está ahí y el otro no le he puesto, pero te lo voy a mencionar. A ver, primero, recuerden que José de la Mar firma el convenio de Girón y acepta negociar límites con la Gran Colombia. Que Gamarra llega a Lima y dice que no estaba bien, que se habían entregado territorios, cosa que era falso, ¿ya? Pero que no se deberían ceder territorios peruanos.
Bacán, ya bacán. El discurso estuvo bonito. Pero ¿sabes qué pasa en la práctica? En la práctica la cosa varió y mucho. Ya la cosa varió y mucho. Y te explico por qué. Ya, te explico por qué. Lo que pasa es que Agustín Gamarra, ya Agustín Gamarra es ahora presidente de la República. Quien firmó el convenio de Girón no fue José de la Madre. Quien firmó el convenio de Girón fue el presidente de la República. No importa si es Lamar, Gamarro, Veloso, Francisco Mendoza, no importa. Ya es un acuerdo firmado por el Estado. Y el presidente, sea cual sea, tiene que cumplir ese acuerdo. De Agustín Gamarra, no le quedó otra más que sentarse con la Gran Colombia a negociar el tema de fronteras. Y la Gran Colombia, y eso te lo decía la vez pasada, exigía cuatro territorios para ellos. El primero terminaba siendo ¿cuál? El primero terminaba siendo, se me va el nombre, Guayaquil, el segundo era Jaén, el tercero era Tumbes y el cuarto era Maynas, ¿ya? Estos cuatro. Guayaquil, Jaén, Tumbes y Maynas. ¿Ya? Esos eran los cuatro territorios exigidos por la Gran Colombia. ¿Qué sucedió entonces? ¿Ya? ¿Qué sucede entonces? Mira, para poder definir las fronteras, y lo vimos en la clase anterior, ya había dos mecanismos. Un sistema o un mecanismo era el mecanismo del utiposidetis, y el otro mecanismo era el de la libre determinación de los pueblos, espero recuerdes. ¿Qué cosa era el utiposidetis? Lo que fue tuyo lo seguirá haciendo. Recuerden que los territorios donde las audiencias o los centros judiciales coloniales habían ejercido justicia eran los territorios de las nuevas repúblicas. ¿Ya? Así que cada país, no te olvides, tenía que presentar documentos emitidos por España que le decían hasta dónde llegaban sus dominios. En ese sentido, recuerden, ¿ya? Por utiposidetis, el Perú demostró que la región de Tumbes y Maynas eran nuestras, que España lo reconocía como parte de los dominios de la Real Audiencia de Lima y que por lo tanto la Gran Colombia no tenía nada que reclamar. Acá lo demostramos con documentación. Pero ahora había un problema, Guayaquil y Jaén. ¿Ya? Guayaquil y Jaén. Te explico, ¿qué pasaba con esta región? Guayaquil le había pertenecido al Perú, y lo hemos visto en clase, hasta 1822. En 1822, Simón Bolívar y José de San Martín se reúnen en la conferencia de Guayaquil y San Martín le cede a la Gran Colombia el territorio de Guayaquil. Pero, si nos ceñimos a la libre determinación, al sistema de Utiposidetis, el Perú había sido dueño de esa región hasta 1821. Y el Utiposidetis decía que tú tenías que demostrar con documentos los territorios hasta 1808. O sea, esos territorios de Guayaquil eran peruanos. Pero recuerden otra cuestión. Si una provincia fronteriza es reclamada con documentación en mano por dos países, esa provincia decide con quién está. Segunda opción, si una provincia fronteriza se encuentra en un país A, pero quiere estar en el país B, se le puede terminar preguntando con quién quiere estar, por libre determinación de los pueblos. Eso fue lo que pasó con Guayaquil. En el caso de Guayaquil, que ya estaban desde 1822 en territorio de la Gran Colombia, la población o los líderes de Guayaquil dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero que me consulten con quién quiere estar, ¿ya? Si con Perú o con la Gran Colombia. Y en su plebiscito decidieron quedarse con Guayaquil o con la Gran Colombia. Así que Guayaquil se fue del Perú, ¿ya? O se quedó en manos de la Gran Colombia por libre determinación de los pueblos. Caso diferente era Jaén. Jaén había pertenecido a la audiencia de Quito, aunque también había pertenecido al Perú y siempre estuvo entre una y otra región. Pero ahora Jaén decidió ya pasar al territorio peruano, a pesar que con documentos le pertenecía a la Gran Colombia. Entonces, pregunta de examen de admisión, ¿ya? ¿Cuál fue el territorio que ingresó al territorio peruano a través del sistema de libre determinación de los pueblos? La respuesta es Jaén. No te olvides tú, Jaén. ¿Ok? Muy bien, sigamos avanzando entonces, muchachos y muchachas. Pero tú me decías de que había otro tratado internacional que no habías puesto. Sí, ya. En 1830, eso fue por un examen de admisión en San Marcos, ¿eh? En 1830, por problemas políticos internos, la Gran Colombia se disuelve y nacen tres países: Venezuela, Colombia y la pregunta era ¿cuál? ¿Ya? Y la respuesta era Ecuador, el país que faltaba. Ahora había un problema, ya había un problema. Pregunta, si te pregunto, Guayaquil, ¿ya? Es una ciudad del actual país de, ¿qué me dirías tú? ¿Ya? A ver, 32 muchachos en sala, ¿ya? Ecuador. Sí, Ecuador, ya me acaban de responder. Muy bien, Ecuador termina siendo la respuesta. De Ecuador termina siendo la respuesta.
Pero recuerden, ¿ya? El Perú, por el Tratado de la Reagual, no le entregó Guayaquil a Ecuador, porque no existía. Nosotros le entregamos Guayaquil a la Gran Colombia. Y ahora apareció un problema, ¿ya? Si nuestra la Gran Colombia, entonces Guayaquil regresa al territorio peruano. Así debió ser, así debió ser. Pero el gobierno peruano siempre bien buena gente. ¿Qué cosa fue lo que hizo? Bueno, si lo que ahora termina haciendo Ecuador era la parte occidental de la Gran Colombia, entonces que Ecuador se quede con el territorio de Guayaquil y así terminamos teniendo buenos lazos diplomáticos. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Con Ecuador se firmó un tratado llamado el Tratado Pando Novoa. ¿Ya? Así se llama el tratado, Pando Novoa. Y por el Pando Novoa de 1830 el Perú le reconoce a Ecuador el control de la región de Guayaquil. No se olviden ustedes. ¿Ya? Un dato más, Tratado Pando Novoa. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Vámonos a la siguiente diapo. ¿Ya? Gamarra, repito, sale del gobierno con la justa, ¿ya? Con una situación económica caótica, ¿ya? Con una situación política crítica, con muchos intentos de golpe de Estado. La situación es un caos en el gobierno de Agustín Gamarra. Insisto, después de tanto, ya después de tanto proceso de crisis, ya después de tanto proceso de crisis, se va a terminar estableciendo la siguiente situación. Mm, ¿Quién debería ser el nuevo presidente de la República? Un congreso, una asamblea legislativa, un congreso, define que el nuevo presidente tenía que ser Luis Orbegoso. Y Joaquín Orbegoso va a terminar siendo el nuevo presidente de la República. En el periodo de 1833 al 37. Profe, pero tú dices ahí 35. Es que no va a culminar su gobierno porque va a recibir un golpe de Estado. ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? No te olvides. Ahora, lo que vamos a terminar encontrando con Orbegoso es una cuestión muy especial. El Congreso lo reconoce presidente, pero desde Lima, ya de Lima, altos mandos militares de tendencia conservadora no están de acuerdo con él. E intentan dar un golpe de Estado desconociendo su presidencia. Es algo así como lo que propone Keiko y López Aliaga, de vamos a terminar convocando a una marcha democrática nacional y el Comando Conjunto de la Fuerza Armadas y vamos a tumbarnos a Pedro Castillo, ¿ya? Es lo mismo que pasó acá, ¿ya? Los militares terminaron desconociendo el negocio y quisieron dar un golpe de Estado. Para mala suerte de ellos, la población de Lima salió a las calles y terminó enfrentando a los militares, manteniendo a Orbegoso en la presidencia de la República. Si Gamarra era conservador, Orbegoso termina siendo ya totalmente liberal. Y esa es una cuestión que debe tomar muy en cuenta. Entonces les pongo esto como primer dato. Orbegoso termina siendo liberal, ¿ya? Liberal. Y como era liberal, ¿qué es lo que pasó? ¿Ya? Lo que va a terminar haciendo es esto. Si Gamarra puso los aranceles muy altos, ¿ya? Y espantó el comercio inglés, ¿ya? Lo cual perjudicaba a los liberales, lo que va a hacer Orbegoso es poner los aranceles muy bajos, ¿ya? Muy bajos, para beneficiar a Inglaterra, que nos venda productos y que nos compre también. ¿Qué cosa? Que nos compre lana y algodón, que era lo que los liberales vendían. Ya no te olvides. Ahora, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? Cuando se produce la reducción de los aranceles, ya cuando se produce la reducción de los aranceles por parte de Orbegoso, recuerden, benefició a los comerciantes ingleses que por bajos impuestos comenzaron a meter un montón de inversión. Como ellos producen ropa por su industria textil, recuerden, lo que va a terminar pasando ya es que los grandes perjudicados ahora van a ser los conservadores, ¿ya? Los talleres textiles de producción de ropa hecha a mano, no van a poder competir contra los productos ingleses hechos a través de máquinas. Hubo una gran protesta en Lima que a mí siempre me pareció muy interesante, ¿ya? Que era la siguiente, ya que era la siguiente. Un grupo de empresarios, ya vendedores de ropa en el centro de Lima, cerraron sus puestos, pusieron sus candados, agarraron su manojo de llaves y todos estos dueños de negocios se fueron hacia Palacio de Gobierno y tiraron las llaves dentro del palacio. Una forma de protesta simbólica que quería decir esto, ¿no? O sea, presidente Orbegoso, tus medidas están perjudicándome, ¿ya? Y como me están perjudicando y yo no puedo competir contra los productos ingleses, entonces te regalo de una vez las llaves de mi negocio para que se las vendas a los ingleses o se las des a ellos, porque ellos son los únicos grandes beneficiados con tus medidas, ¿ya? Cuando Orbegoso vio esta protesta,
que estaba creciendo, Orbegoso terminó llamando a los líderes de la misma. Los terminó convocando a Palacio y le dijo, ¿cuál es su problema? ¿Ya? Y la respuesta es, los aranceles están muy bajitos y nos están perjudicando. Entonces Orbegoso le dijo, ¿qué cosa quieres que haga? Quiero que suban los aranceles. Orbegoso le dijo, ¿te aseguro que quieres que suban los aranceles? Y la respuesta fue, sí, señor, por favor, suba los aranceles. Orbegoso, desgraciado, porque no se le puede decir otra cosa, subió los aranceles. Pero no subió el arancel a la ropa de procedencia inglesa, sino que le subió los aranceles al trigo. Profesor, ¿y dónde está el problema? Ya va a ser el problema. Lo que pasa es que desde la época colonial había un comercio binacional muy importante. Chile produce trigo, ¿ya? Chile produce trigo, pero no produce azúcar, ¿ya? Perú produce azúcar en la costa norte, pero no produce trigo. ¿Para qué no sirve el trigo? Para la harina. Con la harina de trigo se hace el pan, con la harina de trigo se hacen los fideos, ¿ya? Entonces, el comercio era muy simple. El Perú, los hacendados de la costa norte, Trujillo, La Libertad, le vendían este azúcar a Chile y Chile nos vendía trigo. Entonces, ¿qué pasó? Orbegoso, cuando le dijeron sube los aranceles, le subió el arancel al trigo chileno. Por lo tanto, Chile ya no nos iba a vender trigo porque era demasiado los precios o los impuestos que les cobraban. Y por lógica, si Chile no nos vende trigo, en venganza no nos compra azúcar. Entonces, recordemos, ¿dónde estaban los conservadores peruanos? En Lima, con sus talleres textiles, y en la costa norte con sus haciendas azucareras. Estos dos negocios han sido perjudicados por el liberal Orbegoso y los conservadores odian, por lo tanto, a Orbegoso. Y no van a intentar dar un golpe de Estado, sino que van a hacer algo mucho peor. Y ese algo mucho peor terminan siendo la realización de dos guerras civiles. Ya les he dicho esto la vez pasada. Un golpe de Estado es cuando un grupo de gente llega a Palacio, saca al presidente y termina nombrando a otro. ¿Ya? Una guerra civil es cuando la población se separa en dos o más bandos y se comienzan a matar entre ellos con el objetivo de poder llegar al gobierno. Y es una medida mucho más grave. Y esto es lo que vamos a encontrar en el Perú. ¿Ya? Dos guerras civiles. La primera guerra civil se produce entre enero y abril de 1834, dirigida por el segundo personaje más importante del bando conservador. El más importante es Agustín Gamarra, el segundo más importante es Pedro Bermúdez. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Gamarra no promovió esta guerra civil? Es que hubiese sido muy obvio, si hubiese entendido, ya, se hubiese entendido de que, repiten, ya, eh, a ver, eh, lo obvio es que Gamarra hubiese actuado como ardido, si lo queremos llamar así. Es decir, los liberales le hicieron la vida imposible a su gobierno, entonces él intentará hacer lo mismo, ya, lo mismo. Entonces, lo que se va a terminar haciendo es lo siguiente, Gamarra desaparece un rato de la escena política, no termina mostrando su imagen, pero Pedro Bermúdez, repito, de los conservadores, intenta ya sacar Orbegoso y se genera una guerra civil tremenda, ya, tremenda. A ver, ¿qué es lo que va a terminar, ya, qué es lo que va a terminar sucediendo durante este periodo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo durante este periodo? A ver, una ya. Entonces, insisto, ya insisto, ¿qué es lo que va a terminar pasando durante este periodo? Bueno, como los conservadores se vieron afectados, Pedro Bermúdez va a intentar sacar del gobierno de Gozo, este va a movilizar a su gente y a las tropas, y los conservadores harán lo mismo. Se van a producir una serie de acciones militares, ya producto de esta guerra civil, que principalmente se realizan en la zona de la Sierra Central del territorio peruano. Pero esto va a terminar teniendo un momento en que no había vencedores, ¿ya? Las fuerzas militares de ambos bandos eran tan semejantes que la guerra no terminaba teniendo un claro resultado. Hasta que se produce la Semana Santa de abril de 1834. ¿Ya? En la Semana Santa, que por lo general se celebra de jueves a domingo, ¿ya? El día de la muerte de Jesús, de su crucifixión, y el domingo de resurrección, estos días son los días sagrados del catolicismo. Entonces, ambos bandos, ¿ya? En conflicto terminaron diciendo, mira, durante los días de Semana Santa, de Jueves Santo, Domingo Santo, no nos vamos a pelear, vamos a establecer una tregua, ¿ya? Así que bueno, en la tregua lo que decidieron ambos bandos, como no se iban a terminar peleando y se puso acuerdo, fue preparar una cena por acción de gracias, ¿ya?
Entonces prepararon su cena en sus respectivos campamentos, ya comieron, ya bebieron y bebieron en exceso. Ambos grupos. Entonces, no faltó un momento en que algún borracho disparatado termine pasando del bando conservador, incluso el camino y se vaya donde los liberales. Profesor, ¿y por qué? ¿Para hacer la bronca? No. Lo que pasa es que de una guerra civil, la población se divide en bandos. Y cuando hablamos de la población, estamos hablando de amigos, familiares, conocidos, ya conocidos. No sé si esto pasa en algún caso en su familia, a ver si ustedes me lo pueden terminar diciendo, porque en la mía sí pasa, en la mía sí pasa, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo a mi papá y mi hermano que son fujimoristas peruanos, más no poder, ya más no poder, ¿ya? Y yo no lo soy, yo soy antifujimorista, ¿ya? Considero que el gobierno de Fujimori tuvo algunas cosas positivas, ya, varias cosas positivas, pero no es que yo considere que fue el mejor gobierno de la historia, que mejor que él nadie habrá, y que Castillo es un usurpador, y que Keiko tiene que dar el gobierno sea como sea, que golpe está bajando a esa vaina de empresa al sur, ¿ya? Pero yo he vivido con ellos durante muchísimos años. Entonces, si hubiera una guerra civil, ya, les repito, tal vez el fanatismo y la radicalidad de nosotros iría de que uno se vaya al bando A y el otro al bando B en un conflicto interno. Es lo mismo que pasó en el Perú de aquel entonces. La población estaba tan fragmentada que familiares, amigos conocidos estaban en un bando y otro. Uno de los casos más emblemáticos es el de Ramón y Manuel Castilla. Ramón Castilla, más conocido porque es el presidente, estaba en el bando conservador y su hermano Manuel en el bando liberal. Y así pasó. En este momento, repito, la gente que estaba bebida pasó para el otro bando y decía, oh, hermano, te quiero, te extraño para acá. Y comenzaron para la borrachera. Como estaban en tregua, luego se metieron una bomba infernal. Al día siguiente nadie quería pelear. Ya nadie quería pelear. Todo el mundo era hermanito. ¿Ya? Así que nadie quiere terminar peleando. Y los líderes de ambos bandos decidieron darse una tregua mayor, la cual se le conoce con el nombre del abrazo de Maquinguayo, establecido en Jauja, la Sierra Central. En el abrazo de Maquinguayo hubieron dos acuerdos que les estoy poniendo ahí en la diapositiva. El primer acuerdo es que los aranceles, que estaban muy bajos y perjudicaban a los conservadores, que se suban un poco, pues, que suban un poco, no nos perjudiques tanto, ¿ya? O sea, beneficia de ti, pero no me perjudiques tanto a mí. Los liberales hablaron con los ingleses y le dijeron, ¿sabes qué? Voy a subir el arancel. Los ingleses dijeron, no hay problema, contra el que siga teniendo comercio, suelos un poco. Así hay paz, hay comercio, y gano plata, ¿ya? Y lo segundo es que los conservadores van a pedir algo, ¿ya? Y ese es un punto importante de todo este enfoque del caudillismo. Ustedes liberales llegan al gobierno y ¿qué es lo que hacen? Cometen el mismo error que yo hice, ¿ya? O sea, cuando los liberales llegan al gobierno, todos los cargos de gobierno los toman ellos, y toda la plata del Estado lo toman ellos, y los conservadores son choteados por completo. Lo mismo habían hecho los conservadores con Gamarra, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para evitar un conflicto mayor, algunos cargos de gobierno, dánoslo a nosotros. Compartamos el poder, pero contigo a la cabeza, porque tú estás gobernando. Bacán, ya bacán. Orbegoso aceptó y se hizo esa tregua, ya el abrazo de Maquinguayo. Tregua que no va a durar mucho tiempo, ya, porque en febrero del próximo año, solamente 10 meses después, se va a terminar retomando la guerra civil. ¿Qué pasó? Ya que pasó. Felipe Santiago Salaverry es una figura importante. Él era uno de los conservadores que había obtenido un buen cargo, un buen cargo. Él había sido nombrado supervisor general del ejército. En castellano, era Salaverry el que terminaba dando el visto bueno o la desaprobación, ya, para que una persona termine teniendo un mayor cargo dentro del ejército. Ese es el poder de Salaverry, ¿ya? Entonces, Salaverry, ¿qué es lo que hacía? Salaverry, cuando una persona quería ascender dentro del ejército, Salaverry decía, perfecto, ¿quieres ascender? Perfecto, yo lo voy a permitir, pero recuerda, tú me estás debiendo un favor ahora. Yo te puse como o con este nuevo cargo y tú me vas a tener que ayudar a mí. Esa es la política, ¿ya? No es gratuito, ¿ya? Es un beneficio. Yo te beneficio ahora, tú me tendrás que beneficiar luego, ¿ya? Eso es lo que dio Salaverry. Salaverry comenzó a poner militares cercanos a él en altos cargos dentro del ejército para terminar recibiendo beneficios, ¿ya? Ese es el que va a terminar sucediendo. ¿Qué pasó a continuación? ¿Ya? ¿Qué pasó a continuación? Bueno, Salaverry comenzó a ganar a su gente, pero Salaverry tenía otra cuestión. Él era conservador, sí, pero no era gamarrista. Es decir, dentro de los conservadores, Gamarra era el hombre más poderoso, pero no todos estaban con él. Salaverry era uno de los pocos personajes que estaban fuera de su entorno, ¿ya? Salaverry tenía renombre, él había sido uno de los altos mandos militares, ¿ya? De los altos mandos militares de mayor rango dentro del ejército de la lucha de independencia siendo joven. Creo que a los 17 años ya terminaba siendo general, ¿ya? Ahora, Salaverry, repito,
ya fue ganando, fue moviendo sus redes y obteniendo el apoyo de varios altos mandos militares, y Gamarra se le acerca. Gamarra se le acerca. Profe, tú me acabas de decir que Salaverry y Gamarra no eran muy amigos, no eran muy amigos. Y cuando Gamarra se le acerca, ya Salaverry lo huele y le dice, ¿no? Ya, por si acaso, yo no te voy a ayudar a ti, Gamarra, para que tú seas presidente de la República. Y Gamarra le va a decir, que te pide tu apoyo, ¿ya? Yo no quiero que tú me ayudes, yo te voy a ayudar a ti para que tú seas presidente de la República. Eso cambió la mirada de Salaverry, y Salaverry dijo, ¿cómo me vas a ayudar? No te preocupes, tú vas a saber cuando yo te estoy ayudando. Solo semanas después, Gamarra promovió un levantamiento armado en Cusco con gente que era cercana a él, ¿ya? Y cuando el presidente Orbegoso se enteró de eso en Lima, dijo, Gamarra conservador. Ya se retomó la guerra civil de nuevo, ya está levantando su gente para ponerle en mi contra. Así que antes que él se siga organizando, Orbegoso movilizó sus tropas, con él a la cabeza, desde Lima hacia Cusco. Problema: cuando estaba rumbo a Cusco, en Arequipa, se entera de una noticia. No había ningún levantamiento. Nadie se había sublevado en Cusco, de Cusco. Solo terminaba siendo un bluff. Era una noticia mentirosa. ¿Y por qué era una noticia mentirosa? Porque lo que quería Gamarra era sacar a Orbegoso y sus tropas de Lima, dándole el camino libre a Salaverry para que desde el Callao termine dando un golpe de Estado. Así que ahora teníamos dos presidentes. Los conservadores reconocían a Salaverry como presidente del Perú en Lima, y los liberales reconocían como presidente del Perú a Orbegoso. Así que, ¿cómo se iba a solucionar este problema? Fácil, con una guerra civil. ¿Ya? Una guerra civil. Precisamente ahí donde reaparece la guerra civil del año de 1835. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Al principio, la guerra tenía el mismo resultado que la guerra anterior, un empate. Las fuerzas militares eran semejantes. Entonces, ambos grupos en disputa, ambos grupos enfrentados, se preguntaron, ¿cómo puedo hacer para tener una fuerza militar superior a mi contrincante y poder vencerlo? ¿Ya? Si el Perú está dividido en dos bandos. Entonces, lo que se pensó es esto: hay alguien que quisiera meterse en esta guerra porque tiene intereses en el Perú. Y ese alguien es Andrés de Santa Cruz, presidente del territorio boliviano. Ya, el territorio boliviano. Bolivia, ya te dije hace un rato, tenía un problema. Bolivia quiere tener comercio internacional. Problema: su posición geográfica. Bolivia es un territorio altiplánico. En el mapa tiene salida al mar, pero era muy difícil hacer ese territorio. El comercio de Bolivia, en realidad, era mucho más fluido con el sur del territorio peruano. ¿Por qué? Porque aquí está el altiplano de Bolivia y acá sigue el altiplano peruano en la zona de Puno y parte de Cusco. ¿Ya? Entonces, esa continuidad geográfica le permitiría a Bolivia tener un tráfico comercial mucho más fluido y más beneficioso para este país. ¿Ya? Por eso es que Gamarra ahora quería la confederación, disculpa, Santa Cruz quería la confederación peruano-boliviana. Así que, sabiendo eso, Agustín Gamarra, el conservador, y Orbegoso, el presidente liberal, van a intentar poner a Andrés Santa Cruz de su lado. Gamarra le plantea algo, Yo te dije antes, para establecer la confederación que ahora tú tanto quieres, ¿ya? Pues, ¿qué vamos a hacer? Te ofrezco nuevamente la confederación, pero con una diferencia. Antes el poder lo iba a tener yo, Agustín Gamarra. Ahora vamos a compartir el poder. Entre ambos vamos a terminar gobernando Bolivia y hacer una potencia. A Santa Cruz le pareció buena la idea, repito. Él era amigo de Gamarra de la infancia, se habían peleado precisamente siendo presidente, pero podían retomar la amistad. Pero había un problema: pensaba Santa Cruz. Gamarra es proteccionista y yo soy librecambista, y es ahí donde nuestras ideas van a terminar chocando. Por eso le dijo a Gamarra, déjame evaluar la situación y luego te doy una respuesta. ¿Ya? Es ahí donde viene Felipe Santiago Salaverry. El presidente Orbegoso. Orbegoso, siendo liberal, le propone a Santa Cruz: vamos a hacer una confederación con una tendencia liberal como la que tú y yo tenemos, pero además y sobre todo, donde tú, Andrés Santa Cruz, vas a ser el líder de la confederación. Esa era doble medida buena, ¿ya? Doble bueno. Uno, porque era liberal y me iba a apoyar, y segundo, porque yo voy a tener el mando de los oficiales. Con Andrés de Santa Cruz a favor de Orbegoso, los liberales, ya los liberales en la guerra civil ya tenían un rumbo, ¿ya?
los conservadores van a ser derrotados. Primero va a ser derrotado Agustín Gamarra en la batalla de Yanacocha en el Cusco, ¿ya? Luego de lo cual, muchos conservadores, como el propio Gamarra, que sobrevivió, Ramón Castilla, Gutiérrez de la Fuente y varios otros, se fueron a Chile, donde terminaron refugiándose. Mientras que Salaverry va a terminar siendo derrotado en la batalla de Socabaya, en Arequipa, y tras esta batalla va a terminar siendo fusilado, ¿ya? Fusilado. Cuando acaba esta guerra civil con victoria de los liberales, con la intervención precisamente de Bolivia, entonces ya estaba pactada el establecimiento de la Confederación Peruano-Boliviana. La Confederación Peruano-Boliviana, en la práctica ya está establecida en 1865, durante la guerra civil, pero recién se va a legalizar en 1836. Te explico, ¿ya? Te vuelvo a repetir. Si bien la Confederación recién nace en 1836, recuerden que Gamarra en su primer gobierno ya había intentado establecerla, pero Santa Cruz la rechaza por las diferencias políticas y económicas entre Gamarra y Santa Cruz. Y recuerden que durante la Guerra Civil Orbegoso le hace esta propuesta a Santa Cruz y eso es donde termina ya estableciendo la Confederación. Pero la Confederación recién va a terminar naciendo en 1836, y eso lo explico en un momento. Siguiente dato, tomar en cuenta los objetivos. Cuando hablamos de la Confederación Peruano-Boliviana, hay que tomar en cuenta que esta tenía dos claros objetivos. Ya te mencioné uno. Lo que Bolivia quiere al unirse con el Perú es tener, gracias a la continuidad geográfica existente, tener un comercio fluido entre Bolivia y el sur del territorio peruano. Ese terminaba siendo el mercado más cercano y más atractivo que terminaba teniendo Bolivia. Bolivia le vendería productos a Ciudad de Perú, el sur del Perú, el territorio boliviano, y por lo tanto, comercio en esa zona terminaría siendo. El objetivo más grande, era terminar convirtiendo a la Confederación en el país comercialmente más poderoso del Océano Pacífico Sur americano. ¿Ya? De tal manera de que eso era una cuestión especial. ¿De acuerdo? ¿Quiénes tenían salida al Pacífico Sur en ese entonces? Tienen salida Colombia, tiene salida Ecuador, tiene salida Perú, tiene salida Bolivia, ya, todavía tenía costa por acá, y tiene salida Chile. Ya, tiene salida Chile. Entonces, el país con mayor estabilidad política, una proyección de crecimiento comercial precisamente del Océano Pacífico, era Chile. Su estabilidad política, es decir, el hecho de no tener golpes de Estado como los que venía teniendo el Perú en aquel momento, le permitían a Chile soñar con convertirse en una potencia comercial en la región. Además, al estar muy cerca al Océano Atlántico, eso le permitía tener cierto comercio fluido con Inglaterra. Con Inglaterra. Pero ahora, la unión de Perú y Bolivia era toda una amenaza. Era un país 8 veces más grande que Chile, ya, con una tremenda cantidad de población, por lo tanto, un mercado muy atractivo para el comercio internacional, con muchos centros mineros, y una escala comercial más grande que el de Chile. Eso terminaba amenazando a los intereses chilenos, pero Perú y Bolivia se estaban proyectando en convertirse en una potencia para la época. ¿Ya? No te olvides. Así que el objetivo de convertirse en la mayor potencia comercial del Pacífico Sur en América terminaba siendo posible, desplazando a Chile y generando, por lo tanto, conflictos con él. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos estados conforman la Confederación Peruano-Boliviana? Ahí está, pregunta simple, ¿ya? Que varios de ustedes conocen, porque varios de ustedes ya han llevado este tema en algún momento. ¿Ya? A ver, escríbenme en el chat. ¿Cuántos países conformaban la Confederación Peruano-Boliviana? Dime tú. ¿Ya? ¿Cuántos países conformaban la Confederación Peruano-Boliviana? ¿Ya? A ver, solamente 2 personas me están respondiendo, somos 32. ¿Por qué tan poquitos? ¿Ya? Solamente pongan números. ¿Cuántos estados conformaban la Confederación Peruano-Boliviana? 3. Uy, no puede ser posible. Vamos a comenzar a llamar. ¿Ya? A ver. Quiero su respuesta hablada, ¿ya? De Cristian Coronel. A ver, Cristian, abre tu micro y dime, ¿cuántos estados conformaban la Confederación Peruano-Boliviana? Si no me responde porque no está presente, voy a terminar poniéndole nota. Está presente. Ya, a ver, dime. ¿Cuántos estados conforman la Confederación? 3 estados. 3 estados. ¿Y por qué no respondes en el chat? ¿Dónde están los demás? Responda, ¿no? Sí, le respondí, profesor.
¿Ya? Si no me están respondiendo, los comienzo a preguntar. Milagros mamá. ¿Ya? Profesor, sí le respondí en chat. Ya, hijo, no te preocupes. ¿Ya? ¿Cuántos estados conformaban la Confederación Peruano-Boliviana? ¿Ya? Tres, ¿ya? Los estados de la Confederación terminan siendo tres. Profe, aguanta, pero si es Perú y Bolivia, ¿de dónde aparecen los tres? Ahí está en el mapa solamente para recordar, ¿ya? Para recordar. Recuerdan que Perú se terminó dividiendo en dos regiones. ¿Y estas dos regiones cuáles fueron? De rojo, el estado norperuano, ¿ya? El estado norperuano. De verde, el estado surperuano. Y amarillo, el estado de Bolivia. Ahora, ¿por qué les termino mencionando este dato? ¿Ya? ¿Por qué les termino mencionando este dato? Uno, porque fue pregunta de examen de admisión. Y lo segundo, porque él consideraba, se le había prometido a Santa Cruz, ser el gobernante de la Confederación. Pero Santa Cruz se da cuenta de algo. Perú tenía el doble de población que Bolivia. Por lo tanto, tendría el doble de votos que Bolivia y el doble de representantes en el gobierno que Bolivia. Por lo tanto, Perú mandaría sobre Bolivia, no Bolivia sobre Perú. Pero también sabía otra cosa Santa Cruz. Perú está dividido en dos Perús. Ese era claro. Perú estaba dividido entre el sur, de Arequipa, Cusco y Puno, que eran liberales, y el norte, de Lima y La Libertad, que terminaban siendo conservadores. Por lo tanto, ya tomando en cuenta eso, ya, y tomando en cuenta que Arequipa siempre quiso tener más poder, pero Lima no se lo permitía, pues Santa Cruz negoció con ellos. Dijo, Arequipa, tú siempre has querido tener el control del gobierno del país. Sí, ya, pero Lima nunca me ha dejado. Perfecto. ¿Y qué te parece si yo te doy a ti el control de un estado propio, de un país propio, donde tú manejas tus leyes? Así que Arequipa dijo, ¿y eso cómo se puede hacer? No te preocupes, yo voy a buscar la fórmula, pero recuerde que esto no es gratis, ¿ya? Si yo te termino dando a ti un gobierno, siendo tú liberal, entonces ustedes, ya, y Bolivia, nos vamos a terminar entendiendo, porque somos dos países liberales y tenemos que frenar a los conservadores del norte. Y ese fue el acuerdo. Perú se dividió en dos, en el estado norperuano conservador y el estado surperuano liberal, que apoyaría al gobierno de Santa Cruz en Bolivia liberal también. Por eso se hizo esa división, para darle más poder a los liberales y más poder a Santa Cruz. Cuando hablamos de la Confederación Peruano-Boliviana, muchachos y muchachas, hay que tomar en cuenta varias otras cuestiones más. ¿Qué cosa es una confederación? ¿Ya? Una confederación se caracteriza porque los estados que la conforman vienen teniendo su propio presidente, su propio congreso, su propia constitución. Son estados en teoría independientes, ¿ya? Independientes. Y que además de eso vienen teniendo estados supranacionales. Eso en castellano, ¿qué significa? Significa de que cada uno de los estados de la Confederación, ya no te voy a estudiar, cada uno de los estados de la Confederación van a tener sus propios gobernantes, pero tienen que aceptar que existe por encima de ellos, ¿qué cosa? Un ejército común que los defiende de ataques externos, ya, que además de eso van a tener una diplomacia común, ya, es decir, cuando se termine negociando algún acuerdo político, militar o comercial con otro país, no va a terminar yendo el presidente del Estado no peruano, ni del Estado subperuano, ni del Estado de Bolivia, sino el representante de la Confederación. Y que el representante de la Confederación va a determinar el tipo de modelo económico que tiene que seguir. Es decir, si libre cambista o proteccionista. ¿Ok? Ya. Entonces, en realidad eso es lo que se va a hacer desde el principio. Ya con Santa Cruz se va a establecer un modelo liberal. Simplemente que había que darle una forma democrática para que no se considere que esto terminaba siendo una imposición de Bolivia. Entonces, recuerden, ¿eh? Cada estado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Cada estado, cada uno de los tres estados, ¿ya? Va a tener que aceptar ser parte de la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Se iba a hacer la confederación? Sí o sí se iba a hacer la confederación. Pero repito, hay que darle formas legales, democráticas. De esta manera, los representantes, el Estado norperuano, con un congreso en Huaura, en el norte de Lima, el Estado subperuano con un congreso en Sicuani, en Cusco, y el Estado de Bolivia con el congreso de Capacarí, decidieron en cada congreso ser parte de la confederación. Y los representantes de estos tres estados fueron a una reunión general, un congreso general, llamado como el Congreso de Tacna de 1836. En ella, los tres aprobaron la conformación de la Confederación Peruano-Boliviana. Profe, ¿por qué los conservadores del norte la aprobaron? Es que no se permitió de que los conservadores fueran mayoría. Se permitió que haya una oposición, pero una oposición tranquila, ya tranquila, para que la confederación sí o sí se termine llevando a cabo.
¿Ya? Entonces, voy a repetir, en este Congreso en 1836 se le da habilidad legal a la Confederación Peruana que sí o sí se va a terminar establecida. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Repito, ya repito. En este Congreso se establece que Aníbal de Santa Cruz, presidente de Bolivia, iba a ser el protector de la Confederación Peruano-Boliviana. O sea, él era el que iba a mantener el orden en esta confederación para poder evitar conflictos. ¿Ya? Él, y ahí les pongo este dato que es importante, desde el punto de vista político es autoritario. Y te explico por qué. Aunque ahí está en la diapositiva. Santa Cruz puede hacer lo que sea, lo que quiera en la confederación, para ser realista. Santa Cruz puede, ya puede, votar presidentes y congresistas de cada uno de los estados o del Congreso de Tacna. ¿Ya? Es decir, tú estás en mi contra, te voto, compadre. Él puede terminar cambiando leyes de las constituciones locales o de la constitución de la Confederación de 1838 a su antojo. Y él establece el modelo económico y dirige la fuerza militar. Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder. O sea, desde el punto de vista político, quien toma decisiones es él. Recuerden, un presidente es autoritario cuando concentra los poderes del Estado, manipula las leyes a su favor y termina eliminando sus opositores. Y esto es lo que hizo Andrés de Santa Cruz. Y desde el punto de vista económico, es liberal. Pero eso no es muy contradictorio, conservador en lo político, libertadista en lo económico. Sí, bueno, pero así era Andrés de Santa Cruz. Él tuvo todo el poder en sus manos, pero en el ámbito económico, él buscaba atraer el comercio internacional hacia la Confederación. Entre las medidas más importantes, sin duda, de la Confederación Peruano-Boliviana se encuentra la llamada política de los puertos libres. Y la política de los puertos libres terminaba planteando que los puertos de Paita, Callao y Arica, en el norte, centro y sur de Perú, y de Cobija, en la costa de Bolivia, eran puertos exentos de aranceles. Es decir, embarcación, como estoy poniendo por acá, la embarcación comercial que provenga de algún país fuera de América del Sur, y que venda sus productos directamente en los puertos de la Confederación, no va a pagar aranceles, el impuesto a la importación. Eso en castellano, ¿qué me estás queriendo decir? Te estoy queriendo decir que si comerciantes mexicanos ya llegan con sus barcos y venden productos primero en Venezuela, luego en Argentina, luego en Chile, y luego vienen a la Confederación, pueden venir sin ningún problema, pero tendrán que pagar 40% del precio de sus productos como impuestos. Ahora, hay una segunda opción, que no me parece impuestos, pero para eso tus productos no tienen que pasar por ningún puerto previo, sino que tienen que venir directamente a la Confederación. ¿Ya? Con eso no se buscaba traer a México, se buscaba traer a los países más poderosos, Estados Unidos, Francia, Italia, pero sobre todo, ante todo, a Inglaterra. ¿Ya? Ese terminaba siendo el mayor de los objetivos, atraer principalmente al comercio inglés. Pero una pregunta, ¿al comerciante inglés le convenía venir hasta la Confederación? Mira, antes no le convenía. ¿Ya? ¿Y por qué no le convenía? Por la lejanía. Tenía que cruzar todo el Atlántico, pasar al Pacífico, pasar por Chile y llegar a la Confederación. Era muy lejos, mucho tiempo, muy costoso. Y como era mucho el transporte que terminaban gastando, los costos se elevaban, sus productos eran muy caros, la gente no los compraba, o no los compraba tan rápido, no les convenía. Ahora, ¿qué le dice la Confederación? Si tú vienes directamente para acá, no me vas a pagar impuestos. Ya no vas a pagar impuestos. Como no vas a pagar impuestos, tus productos van a ser baratos. Como tus productos van a ser baratos, se van a terminar vendiendo muy rápido. Y si se venden muy rápido, yo te voy a pedir a cada rato productos y tus ganancias van a terminar creciendo. De tal manera que el mercado de la Confederación se hizo muy atractivo. Muy atractivo. Lo que generó como consecuencia de que el comercio de la Confederación crezca un 300%. O sea, se triplicó. En muy poco tiempo el comercio de la Confederación se triplicó, teniendo como países aliados a Inglaterra, Francia. Y el caso de Estados Unidos es un caso especial. Pregunta, te lo dije hace un rato. ¿Ya? El Perú le vendía a Chile mucha azúcar. ¿Y qué nos vendía Chile a nosotros? No puede escribir. No se escribe más. Creo que se acaba el micro. ¿Ya? Claro, ¿ya? Lo que Chile nos vendía a nosotros era aquí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Como nosotros hemos afectado a Chile, ¿ya? Entonces se va a terminar haciendo algo. El caso de los Estados Unidos.
Estados Unidos es el otro gran productor de trigo, pero está bien al norte. Pero como ahora no le vamos a cobrar impuestos, el comercio terminó creciendo tremendamente. Ahora, preferimos traer trigo de Estados Unidos y ya no traerlo de Chile. Y eso terminó siendo una gran ventaja. ¿Ya? Una gran ventaja. Entonces, esto va a terminar siendo importante, pero nuestras relaciones con Chile se comenzaron a ser muy tensas, porque tienes que tomar en cuenta algo, ¿ya? Producto de esta medida de los puertos libres, ya van a haber muchos sectores que se perjudican y que por lo tanto no quieren a la Confederación. El primero que hay que tomar en cuenta son a los conservadores peruanos. Los conservadores peruanos ahora están sometidos por Santa Cruz y por los liberales. Y los conservadores quieren que la Confederación se acabe para ellos poder recuperar al Perú, ¿ya? ¿Qué pasó entonces? ¿Ya qué pasó entonces? Recuerden que hay conservadores peruanos que están en Chile. Gamarra, Ramón Castilla, Gutiérrez de la Fuente. Y en Chile, ¿qué van a decir ellos? Van a decir, Bolivia malo, Bolivia malo ha invadido el territorio peruano, ya ha invadido el Perú y lo ha dividido y ahora está gobernando y manejando dictatorialmente en ese territorio, ¿ya? Entonces, hermano chileno, como Bolivia no se ha invadido, entonces, por favor, ayúdanos a restaurar el orden en el país. Chile no le gusta la Confederación, porque por la política de los puertos libres, los comerciantes extranjeros que vivieran hasta el Pacífico prefieren venir a la Confederación, no le cobren impuestos que pasar por el territorio chileno. Así que Chile se ve muy golpeada comercialmente, ¿ya? Chile se ve muy golpeada comercialmente. Y por eso es que Chile, repito, termina siendo, y por eso se lo resalto con negrita, con mayúsculas, ¿ya? Chile termina siendo el país más perjudicado y por eso odia a la Confederación. Y unirá sus esfuerzos con los conservadores peruanos para terminar tumbándose la Confederación. Repito, producto de este reclamo ya de los conservadores peruanos, ya diciendo, repito, que Bolivia nos ha invadido, nos ha dividido, lo que va a terminar sucediendo es así. La Confederación Peruano-Boliviana, ya, o los chilenos van a terminar diciendo, bueno, nuestros hermanos peruanos, ya, que están siendo atacados por parte de Bolivia, a los cuales ayudamos con su independencia, les vamos a ayudar a restaurar su independencia. Por eso el nombre de las campañas restauradoras de la independencia del Perú. Aquí hay que tomar en cuenta mucho a un personaje llamado Diego Portales, ¿ya? Diego Portales. Profe, ¿qué es eso de Diego Portales? Diego Portales era el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, ¿ya? Y Diego Portales terminó planteando algo de lo que Chile se tiene que preocupar de ese momento en adelante, ¿ya? Él terminaba planteando que era necesario evitar que la unión entre Perú y Bolivia se consolide y por lo tanto habría que separarlos. Y además de eso, que Chile tiene que preocuparse en el futuro de expandirse hacia el este, Argentina, y hacia el norte, Bolivia. Ese era el plan de algo que se le va a conocer con el nombre de la doctrina Portales. La doctrina Portales es una propuesta del Estado chileno. ¿Qué significa eso? No importa quién gobierne, ¿ya? Sea quien sea el presidente, estas dos propuestas se convierten en política de Estado de Chile. Evitar una alianza entre Perú y Bolivia y terminar expandiendo sus dominios territoriales. Cosa que van a hacer, por ejemplo, en la Guerra del Salitre. En las campañas restauradoras, van a ser acciones militares chilenas, ya para ponerle fin a la Confederación, para defender sus intereses económicos, ya que serían perjudicados por la política de los puertos libres, y para seguir manteniendo este objetivo de convertirse en la mayor potencia del Pacífico Sur, que la Confederación está amenazando. Ahora, si bien esa es la causa por la cual se producen las campañas restauradoras, hay dos pretextos. El pretexto número uno es que los peruanos conservadores en Chile ya reclaman por la invasión boliviana, ya, y bajo el pretexto de que Perú ha invadido, Chile viene a poner orden supuestamente en el territorio, ¿no? A restaurar la unidad del Perú. El segundo pretexto es lo que hizo Freire. Profesor, ¿qué es eso? ¿Ya? Manuel Freire terminó siendo un chileno que intentó dar un golpe de Estado en su país, ¿ya? Y fracasó, y huyó. Y cuando huyó, terminó llegando al territorio de la Confederación. Cuando llegó por acá, ¿qué pasó? El gobierno peruano, en lugar de entregarlo a Chile, ¿ya? El gobierno de la Confederación lo metió en la cárcel de máxima seguridad del país, que es la cárcel de, se me va el nombre, la cárcel de
el frontón en la isla de San Lorenzo en el Callao. ¿Ya? Mira tú, ahí lo meten a Manuel Freire. Pero, uy, casualidades de la vida, ¿ya? Meses después, Freire se escapa de la cárcel de máxima seguridad y, se robó un barco de la Marina de Guerra de la Confederación y, huyó por toda la costa, ya, de Perú y Bolivia y, invadió Chile intentando establecer nuevamente un golpe de Estado. Pero para su mala suerte falló, ¿no? ¿Qué pasó? Chile va a decir, estas no son casualidades, estas no son casualidades. Si Freire ha terminado llegándose a Chile con un barco peruano escapándose de su cárcel de su máxima seguridad, es porque la Confederación ha querido desestabilizar al gobierno chileno. Pero que eso era cierto o no, sí, eso era cierto. ¿Ya? Eso era cierto. El gobierno de la Confederación promovió eso, porque así como Chile nos quiere atacar o nos quiere perjudicar, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Ya? Así que bajo el pretexto de que queríamos desestabilizar a Chile, entonces van a terminar realizando, ¿ya?, o justificando el ataque contra la Confederación. Las campañas restauradoras van a ser dos. La primera campaña restauradora la dirige el chileno Blanco Encalada, el cual llega con embarcación y tropas hacia la zona de Moquegua, en el sur del Perú. Cuando él llegó, el servicio de inteligencia de la Confederación ya sabía lo que estaba pasando. Lo esperaban en Moquegua y cuando desembarcaron los marinos o el ejército chileno, automáticamente el ejército de la Confederación salió y los apuntó. ¿Qué hacen acá? ¿Ya? ¿Qué hacen acá? Y otros dijeron, no, es que no, nos pasamos, ¿ya? Nos fuimos dormidos y se pasó nuestro barco, ¿ya? Entonces, ya dije, ¿por qué cosa quieren? No, nos han dicho que usted, ya presidente de Santa Cruz, está invadiendo el territorio peruano y lo ha terminado separando. Lo que hizo automáticamente Santa Cruz es preguntarle a los militares que están con él, en los que había muchos peruanos, y les terminó diciendo, ¿ustedes han sido obligados a ser parte de la Confederación? Y dijeron, no señor, nosotros hemos terminado aceptando por nuestra obligación. Entonces, ya eres chileno, ¿ya? ¿Qué te metes en un territorio que no es tuyo, en un problema que no es tuyo, cuando Petro no está feliz con la Confederación? Se le hizo firmar a Blanco Encalada un acuerdo llamado como el Tratado de Paucarpata, en la que él reconocía que la Confederación estaba legalmente constituida. Después de haber firmado este acuerdo y considerar la Confederación que con eso ya Chile no tenía nada que hacer porque ya ha terminado reconociendo esto, lo que pasa es que se le permite tontamente a Blanco Encalada regresar con su barco, con sus tropas y con sus armas, ¿ya?, hacia Chile. En Chile a Blanco Encalada lo meten a la cárcel por haber firmado un tratado que no le corresponde. Los tratados de paz o los tratados de límite solamente los termina viendo el Congreso, no el militar. Lo meten a la cárcel una semana en realidad, que fue un floro ya para justificar su mala acción. Pero los chilenos van a querer hacer un segundo ataque. Agustín Gamarra, expresidente peruano, conservador, refugiado en Chile, les dice a Chile, ¿ya? Ustedes no van a poder ganar porque los peruanos no lo quieren mucho. Si yo estoy a la cabeza del ejército, derrotaremos rápidamente la Confederación. Pero los chilenos no querían poner a un peruano al mando de sus tropas. Y pusieron a Manuel Bulnes y a Gamarra como su segundo en apoyo para atacar a la Confederación. Primero desembarca en el Callao, creyendo de que la sola presencia de Gamarra en Lima iba a terminar teniendo una gran expectativa, pero no fue así, terminó siendo rechazado. Y tuvieron que irse a Ancash, lo que ahora es Ancash, ya un poquito más al norte. Y es ahí donde se van a producir varias batallas. En estas varias batallas hay una batalla que es la definitiva, que es la batalla de Yungay. En esta batalla de Yungay, la Confederación termina siendo derrotada y se pone fin precisamente a la misma, ¿ya? Chile va a respaldar la llegada de Agustín Gamarra, peruano, conservador, y que apoyó a Chile en la guerra para que sea nuevo presidente de la República y ponga fin a estas medidas liberales que a la Confederación no le conviene. De esa manera, se pone fin a la Confederación y se pone fin a la clase de hoy, ya la clase de hoy. Pero lo que tenemos que hacer para ir terminando nuestra clase es ver algunas de las preguntas de la dirigida, ya, que están en tu aula virtual, ¿no? ¿Ya? Que están en tu aula virtual. Así que yo supongo que ya las has terminado descargando, ¿ya? Y por lo tanto, sobre ella vamos a terminar trabajando, ¿ya? O sea, vamos a terminar trabajando. A ver, vamos a compartirlo, ¿ya? Vamos a compartirlo acá con ustedes, para que puedan ver y vamos a resolver algunas preguntas. Dice, gobierno del primer caudillismo, ¿ya? Ustedes están viendo lo mismo que yo estoy poniendo, ¿no? ¿Ya? Gobierno del primer caudillismo, a ver, ¿ya? Díganme que sí, que están viendo la dirigida, para comenzar a resolver las preguntas. ¿Ya? A ver. Sí, perfecto. Vamos a trabajar entonces. Dice, ¿qué diferencia la Constitución Política de 1828 a la de 1823? La del 28 es liberal, establecida durante el gobierno de Lamar, no se olviden, ¿ya?
Además de eso, estableció una república, y la del 23 una monarquía, y la del 23 también, ¿no? Pero a ver, ¿qué diferencia hay? La primera fue liberal, ya, sí, la primera va a terminar siendo liberal, pero la segunda no es en contra, ¿no? La primera fue hecha por un congreso constituyente, y dice, la segunda fue liberal, y la de 1828 tuvo una influencia norteamericana. Esa es la diferencia, ¿ya? En 1828 no se olviden que tiene el modelo de los Estados Unidos para establecer una república federal, uno de dos. Dice, dos, el convenio de Girón significó ya la capitulación del ejército peruano ante Simón Bolívar. No, ese es de las hostilidades entre Perú y la Gran Colombia. Esa termina siendo la situación. Y recuerden que producto de ese convenio de Girón se termina estableciendo que se tienen que sentar a ver el tema de fronteras. Dos besitos. Tres, desde el Parlamento, a ver, desde el Parlamento peruano, Francisco de Paula González Vicil, diputado liberal, expresó un discurso político hacia Agustín Gamarra. Por el contenido de dicha alocución podemos inferir que en la política peruana había. Recuerden que González Vicil decía corrupto, luego de usar lo puse, gobierno de Gamarra, y por lo tanto veíamos que entre el Congreso y la presidencia había un fuerte choque, ¿ya? Entonces, lo que había eran fuertes discrepancias entre el legislativo y el ejecutivo, ¿ya? Entre un legislativo liberal y un ejecutivo conservador. Durante el gobierno de Orbegoso, ya entre 1833 y 35, el Perú se produjo. Ya en el Perú se produjo. ¿Qué se produjo durante el gobierno de Orbegoso? Guerras civiles. Mientras que en Europa se estaba estableciendo un contexto de las revoluciones liberales entre 1830 y 48. Entonces, la respuesta termina siendo la guerra civil en el Perú. ¿Ya? A ver, 5. La rebelión de Salaverry contra el gobierno orbegoso fue derrotada definitivamente en la batalla de Salaverry en la batalla de Socabaya. No, Salaverry, sí, Socabaya. Y luego va a ser fusilado en Arequipa. 5, besito. Pregunta 6, dice, a ver, 6. Entre los factores que ayudaron al establecimiento de la confederación tenemos, ¿qué cosa? El factor geográfico, pues el altiplano es una región común. Sí, eso era lo que iba a terminar permitiendo el comercio entre Bolivia y la zona del sur del Perú. El factor económico, pues existe un circuito comercial entre Cusco y Bolivia que fue roto con la creación o con el paso del Alto Perú al virreinato del Río de la Plata. Eso también es correcto. Y la 3 me dice, factor político, puesto que un proyecto encabezado por el gobierno de Santa Cruz y apoyado por Orbegoso. Eso es cierto. Así que las 3 alternativas terminan siendo correctas. 6, avión. 7, dice, a ver, 7. La aplicación de la ley de los puertos libres terminó afectando a puertos que eran competencia económica de la Confederación. De los siguientes mencionados, ¿cuál se sintió más afectado y por ende con mayor intención de generar una guerra entre la Confederación contra la Confederación Peruano-Boliviana? Bueno, el puerto más poderoso de la Confederación terminó siendo el puerto de Arica, porque era el puerto del Estado surperuano y de Bolivia, ¿ya? Pero el comercio o el puerto más afectado va a ser el país más afectado de Chile, comercialmente, y por lo tanto el puerto más afectado va a terminar siendo Valparaíso, ¿ya? En la 7 la clave es la C. 8. En el gobierno del general Santa Cruz se pretendió agilizar y mejorar el comercio con Europa, y por eso se declaró la ley de puertos libres. Esta medida permitió, dice, generar mayores ingresos aduaneros, ¿ya? El ingreso de productos a precios bajos, dinamizar toda la producción nacional y la entrada masiva de productos europeos, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que va a terminar planteando eso? Puede ser esto, ¿eh? El ingreso de productos a precios bajos y la entrada masiva de productos europeos. Bueno, lo que va a terminar permitiendo es esto, ¿ya? El ingreso de productos a precios bajos, con lo cual el comercio va a terminar siendo mucho más alto. 2 preguntas más y nos vamos. La confederación se hizo realidad en el año 36, encabezada por Santa Cruz. Los confederacionistas adoptaron el libre comercio como política económica y exterior y defendida por los comerciantes extranjeros establecidos en Lima. Los mineros y los agricultores sureños. Los enemigos de estas ideas elaboraron un pensamiento económico, eran conservadores y su pensamiento económico era proteccionista. Así que la novela debe decir, ¿ya? Y en la 10 dice, el 17 de noviembre Santa Cruz y Blanco Encalada firmaron el Tratado de Pau Carpata, que establecía el reconocimiento de la Confederación por parte de Chile, la no intervención en asuntos internos para ambos países, el Tratado de Comercio, la devolución de los barcos robados por Chile y el reconocimiento de la deuda. Gestionada por el gobierno chileno para la naciente República del Perú. Además, los chilenos y los restauradores regresaron a Chile. Este hecho comprende, ¿qué cosa? La primera guerra de restauración, ya dirigida por Blanco Encalada, pero que terminó siendo derrotada. Entonces, en la pregunta número 10, la B, y eso es lo que nos corresponde. Recuerden que tienen
las preguntas domiciliarias y le estoy poniendo, no se olviden, ya, no se olviden, en el aula virtual cuáles son las preguntas específicas que ustedes van a terminar resolviendo. Y si no me falla la memoria, terminan siendo la 1, la 3 y la 5, si no me falla la memoria, ¿ya? Pero ahí está el número exacto de preguntas que les corresponde hacer. Entonces, muchachos, se van al aula virtual y van a responder el temático. Es 1:52, el temático acaba a las 2 de la tarde, 2 y 2 minutos. Ya tienes 10 minutos para poder resolver. ¿Ya?